Buenos días, mi nombre es Rocío Fornaro, formo parte de la Escuela de Ayudantes 2019 de la tercera cátedra de Anatomía, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. En el día de hoy vamos a hablar de corazón, tanto de su configuración externa como de sus relaciones in situ. Para esto, vamos a comenzar planteando nuestros objetivos, que van a ser: en primer lugar, conocer las características generales del corazón, comprender sus relaciones in situ, entender la disposición de las distintas cámaras cardíacas en el espacio. Si bien no es algo que vayamos a ampliar porque corresponde a configuración interna, la disposición de las cámaras cardíacas nos va a servir para entender las relaciones y la configuración externa del corazón. Y por último, describir en profundidad su configuración externa. Empezamos con nuestro primer objetivo, que es describir las características generales del corazón. Siempre que ustedes vayan a describir las características generales de un órgano, tienen que ser ordenados y saber decir si es un órgano par o si es impar, si es hueco o si es macizo. Si es macizo va a tener únicamente configuración externa, mientras que si es hueco van a tener que también saber describir la configuración interna. En qué cavidad se encuentra, si es fibroso, si es muscular. Son todos puntos que ustedes tienen que saber responder antes de hablar de las relaciones o de su configuración. Entonces, respecto a las características generales del corazón, vamos a decir que es un órgano fibromuscular, hueco, por lo que vamos a describir una configuración externa y una configuración interna, impar, formado en su mayor parte por músculo estriado cardíaco, y que se encuentra alojado dentro de la cavidad torácica, específicamente en el mediastino medio. El corazón es un órgano que tiene un papel muy relevante en la distribución sanguínea, ya que se encarga de bombear la sangre a través de las arterias al resto del cuerpo. Pero no solamente bombea la sangre, sino que también la recibe por hacer una especie de vacío o aspiración a través de las venas. Entonces, el corazón es un órgano que se compone de cámaras, esto ustedes lo van a ver en configuración interna, pero de 4 cámaras cardíacas, 2 ventrículos y 2 aurículas o atrios, que se encargan de bombear y recibir la sangre respectivamente. Lo último que vamos a decir del corazón es que se encuentra envuelto por el pericardio, y es a través de este pericardio que el corazón adquiere sus relaciones con el resto de los elementos de la cavidad torácica, como así también con las paredes de la cavidad torácica. Este es un esquema de Atlas en el que estamos viendo una vista anterior de un corazón, y a la derecha tenemos una imagen de un preparado cadavérico que se asemeja bastante al que ustedes verían en caso de que estén cursando presencial, y en ambos estamos observando la vista anterior del corazón. Principalmente observamos ventrículo derecho, pero también vemos parte de la orejuela, del atrio derecho y ventrículo izquierdo. Inclusive podemos ver una pequeña parte de la orejuela izquierda. El segundo de nuestros objetivos era describir las relaciones in situ del corazón. In situ es una expresión latina que significa en el sitio o en su lugar. Entonces, la vamos a utilizar para referirnos a las relaciones que posee el órgano cuando se encuentra dentro del organismo y no como un órgano suelto que podría estar en nuestras manos. Como mencionamos anteriormente, el corazón es un órgano que se encuentra dentro de la cavidad torácica y más precisamente en el mediastino medio. Ustedes ya habrán visto o deberán ver en este trabajo práctico qué es el mediastino, cómo se divide según su concepción clásica o la concepción de Martínez, y qué órganos y estructuras se encuentran dentro de cada uno de los mediastinos. Lo que vamos a decir ahora es que el corazón se encuentra dentro del mediastino medio, y a la izquierda estamos viendo una sección sagital esquemática de los distintos mediastinos
coloreados en distintos colores. En rojo observamos la representación cardíaca y cómo ocupa el mediastino medio. A la derecha tenemos otro esquema, que es de un atlas, en el que estamos observando la posición del corazón en relación a las distintas estructuras y a las paredes de la cavidad torácica. En esta imagen lo que retiramos fue el pulmón izquierdo, porque es una vista lateral izquierda, y observamos el corazón hacia anterior, el esófago más hacia posterior, hacia superior vemos por ejemplo la clavícula, que está cortada, y hacia inferior el diafragma. A la izquierda tenemos un esquema que es bastante similar, pero por las dudas lo describimos. Hacia inferior tenemos el diafragma. Hacia superior podemos ver, por ejemplo, la vía aérea. Hacia anterior tendríamos la pared anterolateral del tórax. Y hacia posterior el esófago. Ahora bien, para poder describir sus relaciones in situ, debemos observar al órgano en su posición habitual y sin extraer ninguno de los elementos anatómicos que adquieran relación con él. Para eso vamos a utilizar esta imagen esquemática de atlas, en la que tenemos una vista anterior de la cavidad torácica. La estamos observando porque extrajimos el plastrón esternocostal y vemos en la línea media al corazón recubierto por el pericardio, los vestigios del timo y la tráquea. Hacia los laterales encontramos los pulmones recubiertos por sus pleuras. Hacia superior los lóbulos de la glándula tiroides y hacia inferior el diafragma, que cierra la cavidad torácica hacia inferior y lo separa de la cavidad abdominal. Podemos utilizar esta imagen para describir los medios de fijación del corazón, y ese es otro punto que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de describir cualquier órgano. Si el órgano tiene un medio de fijación muy relevante, lo tienen que decir. En el caso del corazón, vamos a encontrar que sus principales medios de fijación van a ser el pericardio, que lo adhiere, además de recubrirlo, a estructuras vecinas como por ejemplo el diafragma mismo, sobre el cual se apoya el corazón, y los grandes vasos, que no por estar últimos son menos importantes. Al contrario, son muy relevantes, ya que por ejemplo la arteria aorta luego dará origen a la arteria subclavia, que ya saben que se dirigirá a convertirse en la arteria axilar y arteria braquial para irrigar el miembro superior. Y el corazón quedará unido, por decir así, al miembro superior, a los pulmones, a través de las arterias pulmonares. Se encuentra como conectado con estructuras vecinas. Y ese es el papel de los grandes vasos, sostener al corazón. Ahora bien, esta imagen que vemos a la izquierda es un esquema de atlas, pero a la derecha tenemos un preparado cadavérico. Esto vendría a ser como una especie de expectativa y realidad. A la derecha vemos lo mismo que vemos a la izquierda. Sacamos el plastrón esternocostal y tenemos una vista anterior de la cavidad torácica. Vemos, igual que en la vista de la izquierda, al corazón, que en este caso se le ha recortado una parte del pericardio para poder observar al órgano que está envuelto en él, y hacia los laterales vemos a los pulmones. Inferiormente, el corazón descansa sobre el músculo diafragma. Entonces, como mencionamos anteriormente, dos de los principales medios de fijación del corazón van a ser el pericardio, que lo envuelve y adhiere firmemente a estructuras vecinas, como por ejemplo el esternón, y el diafragma, al que también se une el pericardio, y sobre el cual descansa el corazón a través de su cara inferior, o como veremos más adelante, diafragmática. En esta imagen estamos viendo una vista superior de la cara superior del diafragma, en la que tenemos hacia anterior las costillas, hacia posterior la columna vertebral. Decimos que esto es derecho porque vemos, por ejemplo, la vena cava inferior atravesando su hiato diafragmático, o la hemicúpula
diafragmática derecha, en la que se proyecta el lóbulo derecho del hígado. Y esto es izquierdo porque tenemos la hemicúpula izquierda, o por ejemplo, la arteria aorta. Y vemos hacia anterior de estos elementos esta membrana que se encuentra adherida al músculo diafragma, específicamente al folíolo anterior del centro frénico, que corresponde al pericardio, que se adhiere a este músculo, y que marca la localización exacta del corazón si éste estuviera acá. Y entonces podemos decir que el corazón se encuentra relacionado hacia inferior con el músculo diafragma, siempre a través del pericardio, y que es a través de este diafragma que el corazón va a entrar en relación con los órganos de la cavidad abdominal. Sobre todo va a entrar en relación con el lóbulo izquierdo del hígado, pero también puede entrar en relación con el estómago. Hacia los laterales, el corazón se va a relacionar con los pulmones, y específicamente con sus caras mediales. Como vemos en el esquema superior derecho, el corazón no se encuentra estrictamente en la línea media, sino que 2/3 del mismo se localizan a la izquierda de la línea media y 1/3 a la derecha de la línea media. Esto hace que las impresiones cardíacas que el corazón deje en la cara medial de ambos pulmones no tengan la misma proporción a la izquierda que a la derecha. La impresión cardíaca que el corazón deja en el pulmón izquierdo es de mucho mayor tamaño que la que deja en el pulmón derecho. Y esto es lo que hace que algunos autores, como Gray, defiendan la existencia de, en el corazón, una cara pulmonar derecha. Y otros autores, como Testuth o Rubier, manifiesten que esta cara no existe, sino que se trata de un borde. Esto lo vamos a ampliar un poco más adelante, pero lo que tienen que saber ustedes es que hacia los laterales el corazón se relaciona con las caras mediales de los pulmones y que, por encontrarse desplazado hacia la izquierda, la impresión cardíaca en el pulmón izquierdo va a ser de mucho mayor tamaño que en el pulmón derecho. Y volvemos a esta imagen, que es una vista anterior de tórax, para marcar estos vasos y nervios que a la izquierda recorren de superior a inferior la cara pulmonar izquierda del corazón y a la derecha recorren el borde derecho de la base del corazón. Estas son las arterias y venas pericardiofrénicas, en este caso izquierdas, que acompañan al nervio frénico hasta el diafragma, y la arteria y vena pericardiofrénica derecha, que acompañan al nervio frénico derecho también hasta el diafragma. Ahora bien, nosotros observamos las relaciones in situ del corazón porque habíamos extraído el plastrón esternocostal. Pero el plastrón esternocostal constituye una de las principales relaciones o la relación más importante que tiene el corazón hacia anterior. Esta es una vista posterior del plastrón esternocostal constituido por el esternón, las costillas y los cartílagos costales, junto a los músculos intercostales, en el que observamos en la línea media el esternón, hacia los laterales los vasos torácicos internos, hacia superior las clavículas y hacia inferior el diafragma. Vamos a decir que la porción del plastrón esternocostal que se corresponde con el corazón se denomina región precordial o área cardíaca. Y el corazón se relaciona con estos elementos siempre a través del pericardio. ¿Cuáles van a ser esos elementos? Esternón, músculos intercostales, costillas y cartílagos costales, vasos torácicos internos y, de existir, el timo o sus vestigios. Por último, hacia posterior, el corazón se va a relacionar con los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas. Esto lo va a hacer, como siempre y con todas sus relaciones, a través del pericardio y específicamente a través de su base. Va a entrar en relación con
los cuerpos vertebrales T4, T5, T6, T7 y T8. Y estas son las vértebras a las que Giacomini denominó vértebras cardíacas. A cada una de estas vértebras le asignó un nombre por su relación con el corazón, y si bien no es necesario que ustedes sepan cada uno de estos nombres, sí tienen que saber que las vértebras cardíacas son desde T4 a T8. Pero algo muy importante es que el corazón no entra en relación directamente con los cuerpos vertebrales, sino que lo hace mediante el esófago. Esta es una vista posterior de mediastino en el que observamos el esófago como el elemento más posterior, la tráquea anterior al esófago y desplazada hacia la derecha, que se divide en su bronquio derecho y en su bronquio izquierdo, y anteriormente a estos, el corazón envuelto en su pericardio. Entonces podemos observar que el corazón se relaciona con el esófago mediante su base, y es a través de este que el corazón va a entrar en relación con los cuerpos de las vértebras T4 a T8. No quería cerrar el tema de relaciones in situ sin mencionarles por qué es importante conocer las relaciones in situ de un órgano, y hoy en específico del corazón. Conocer las relaciones y las proyecciones, sobre todo esternocostal, del corazón, les va a servir el día de mañana como profesionales, por ejemplo, a la hora de auscultar a un paciente. O, en otro caso, de colocar los electrodos para realizar un electrocardiograma. Por eso es importante que ustedes, luego de haber estudiado configuración interna del corazón y de localizar cada una de las válvulas cardíacas, vuelvan hacia atrás y estudien la proyección de las mismas en la pared esternocostal. Esta es una manera de que se vayan adentrando en la práctica clínica, ya que auscultar es algo que harán diariamente una vez que estén recibidos o que sean ya profesionales. Ahora bien, ya vimos las características generales del corazón, ya vimos sus relaciones in situ, y ahora vamos a describir exhaustivamente su configuración externa. Como ya mencionamos en características generales del corazón, el corazón es un órgano hueco que está compuesto de 4 cámaras cardíacas. Estas se dividen en ventrículos, que se encargan de recibir la sangre de los atrios y eyectarla mediante su contracción a la circulación sistémica o a la circulación pulmonar, y 2 atrios, que reciben la sangre periférica o pulmonar y mediante su contracción la eyectan a los ventrículos. Se van a dividir entonces en un ventrículo izquierdo y uno derecho, y un atrio izquierdo y otro derecho. Los ventrículos se encuentran separados entre sí desde la configuración externa por el surco interventricular, que si bien en la cara esternocostal o anterior recibe el nombre de surco interventricular anterior, y en la cara diafragmática o inferior recibe el nombre de surco interventricular posterior, se trata del mismo surco que corresponde a, desde la configuración interna, al tabique interventricular. Y ambos atrios van a estar separados entre sí por el surco interatrial. Por último, los ventrículos se separan de los atrios por el surco coronario o atrioventricular. En relación a la forma del corazón, se dice que tiene una forma de pirámide con 3 caras: la cara esternocostal o anterior, la cara diafragmática o inferior y la cara pulmonar izquierda o izquierda, una base que mira hacia posterior y superior, y un vértice que mira hacia inferior y anterior. Acá es donde algunos autores difieren en la presencia de 3 o 4 caras. Autores como Gray manifiestan la existencia de una cara pulmonar derecha, por esto de que el corazón se relaciona hacia la derecha con la cara medial del pulmón derecho,
Y otros autores, como Rouvier o Testud, manifiestan que esta cara no se trataría nada más y nada menos que de un borde. Este PowerPoint va a seguir la postura de Rouvier y Testud, en la que adoptamos tres caras, una base y un vértice. Pero les hago esta acotación para que ustedes ya sepan que en el caso de que estén leyendo a Gray, el autor manifiesta la existencia de una cuarta cara, que sería la cara pulmonar derecha. Comenzando con la cara esternocostal o anterior, tenemos a la izquierda un esquema de atlas, en el medio un preparado cadavérico con las arterias inyectadas, y a la derecha otro preparado cadavérico, pero con las arterias sin inyectar. Observamos que la cara esternocostal es una cara que mira hacia anterior, hacia superior y a la derecha. Es convexa y se va a dividir en tres segmentos. En particular, esta cara se caracteriza por estar recorrida por el surco coronario, que como ya vimos va a dividir atrios de ventrículos, y por el surco interventricular anterior. Bien, el primer segmento que vamos a encontrar en esta cara se denomina segmento ventricular y se localiza inferior al surco coronario. Este segmento ventricular, como lo dice su nombre, va a estar compuesto por ventrículos. ¿Por qué ventrículos? En su mayor proporción por el ventrículo derecho, que se extiende, como vemos acá, desde este surco coronario hasta el surco interventricular, porque el surco interventricular marca el inicio del ventrículo izquierdo. Acá vemos lo mismo, surco coronario, ventrículo derecho, surco interventricular anterior, ventrículo izquierdo. De vuelta, surco coronario, ventrículo derecho, surco interventricular anterior, ventrículo izquierdo. Entonces, el segmento ventricular está recorrido por el surco interventricular anterior y en el surco interventricular anterior vamos a encontrar a la arteria interventricular anterior y a su vena homónima. La cara esternocostal se encuentra en su porción ventricular formada en su mayor proporción por el ventrículo derecho y una pequeña parte por el ventrículo izquierdo. Es importante que, aunque el ventrículo izquierdo no forme la mayor parte de la cara esternocostal, sí va a formar siempre el vértice del corazón. Bien, con respecto a la zona media, vamos a encontrar que corresponde a una zona en la que el surco coronario se encuentra interrumpido. Y vemos que se encuentra interrumpido por la salida de dos grandes vasos. El primero de estos se encuentra en un plano más anterior e izquierdo y corresponde al tronco pulmonar. Y el segundo vaso que emerge en esta zona media corresponde a la arteria aorta y se encuentra en un plano posterior y derecho. Acá lo mismo, tronco pulmonar y arteria aorta. De vuelta, tronco pulmonar y arteria aorta. Entonces, esta segunda zona, que denominamos media o vascular, se caracteriza por la interrupción del surco coronario por la emergencia de los grandes vasos. Y por último, el tercer segmento, o tercera porción, es más posterior y se encuentra formado por la cara anterior de ambas aurículas, que lo que hacen es excavarse teniendo una especie de concavidad anterior y abrazar en esa concavidad a los grandes vasos que emergen en la zona media. Cada uno de los atrios va a poseer dos prolongaciones, es decir, cada atrio posee una prolongación,
Y estas dos prolongaciones se denominan orejuelas y son la orejuela derecha, que estoy marcando, y la orejuela izquierda. Y estas orejuelas lo que van a hacer es abrazar a la emergencia de ambos vasos. La orejuela derecha tiene una forma piramidal, triangular. Su base se confunde con la aurícula o el atrio derecho y el vértice es libre y abraza la cara lateral del tronco pulmonar y la aorta. La orejuela izquierda, en cambio, es mucho menos ancha, pero es más larga y se prolonga hasta la cara lateral izquierda del tronco pulmonar. Respecto a la cara pulmonar izquierda, como lo dice su nombre, se orienta a la izquierda, hacia posterior, es ligeramente convexa y se va a dividir en un segmento atrial y un segmento ventricular. Esta imagen ya la hemos utilizado anteriormente, pero la explicamos por las dudas. Tenemos hacia superior la clavícula, hacia inferior el diafragma, hacia posterior la cadena simpática y hacia anterior los cartílagos costales. Y nosotros estamos observando la cavidad torácica, específicamente los elementos del mediastino, desde la izquierda, como si hubiésemos extraído el pulmón izquierdo. Entonces lo que vemos es la superficie de contacto del corazón con la cara medial del pulmón izquierdo. Y a la derecha tenemos una imagen un poco más complicada, en la que tenemos el corazón siendo rebatido hacia el superior, separándose de el pericardio, que contacta con el diafragma, y lo que podemos observar es parte de la cara diafragmática, y en amarillo marcada la cara pulmonar izquierda, que como dijimos, iba a estar formado por un segmento ventricular, que está formado en toda su proporción por el ventrículo izquierdo, y por un segmento atrial. Y este segmento atrial se encuentra formado, como ya adelantamos antes, por la orejuela izquierda, que se dice que tiene una forma de S horizontal y va a estar separada del segmento ventricular por este surco, que también lo mencionamos anteriormente, que es el surco coronario o atrio ventricular. ¿Qué sucede con la cara pulmonar derecha? Como dijimos antes, algunos autores defienden la postura o la concepción de la existencia de la cara pulmonar derecha, mientras que otros manifiestan que esta cara no es más que un borde. Los autores que defienden la postura son básicamente Gray. Y autores que no defienden la postura y que manifiestan que la cara pulmonar derecha no es más que un borde obtuso son Rubier y Testu. En el caso de seguir la concepción de Gray, tenemos una vista similar a la que tenemos a la izquierda, en la que tenemos hacia superior la clavícula, hacia inferior el diafragma, hacia posterior la cadena simpática y hacia anterior los cartílagos costales, pero de una vista desde la derecha de los elementos del mediastino, en la que nosotros podríamos observar cuál es la superficie de contacto del corazón con la cara medial del pulmón derecho. Respecto a la base, vamos a decir que la base del corazón está constituida únicamente por atrios. Entonces no vamos a tener un segmento ventricular o un segmento atrial. Es todo atrio. ¿Cómo está dividida la base del corazón? Se encuentra dividida por el surco interatrial, que no lo podemos observar porque se encuentra oculto por la desembocadura de estas dos venas en este atrio, que es el atrio izquierdo, y estas dos venas que vemos que desembocan son las venas pulmonares derechas, superior e inferior, que ocultan el surco que divide ambos atrios. Entonces, la base, constituida por los atrios, se divide por el surco interatrial, es casi plana
y mira hacia posterior, superior y a la derecha. Ya la mencionamos previamente cuando hablamos de las relaciones que tenía el corazón in situ hacia posterior, cuando habíamos dicho que era a través de la base que el corazón entraba en relación con los cuerpos vertebrales, y ahora entendemos que lo que entra en relación con los cuerpos vertebrales, previamente con el esófago, son los atrios del corazón, es decir, la base. En primer lugar, el segmento derecho de la base, que está inmediatamente a la derecha del surco interatrial, es una zona vascular. Es una porción del atrio que se encuentra formada por tejido vascular, es decir, que deriva de vasos. Y vemos que se encuentra continuado hacia superior y hacia inferior por dos vasos, que van a ser la vena cava superior y la vena cava inferior. Este segmento del atrio derecho se dice que es la zona vascular porque deriva del seno venoso. Entonces su pared posee un aspecto liso. Hacia la derecha, y no lo podemos observar en esta imagen, la zona vascular se encuentra limitada por un surco que es vertical y se denomina surco terminal. También lo puede leer como surco de His. En el atrio izquierdo no vemos la desembocadura de dos venas, sino la desembocadura de 4 venas, que son, como ya mencionamos, las pulmonares derechas superior e inferior y las pulmonares izquierdas superior e inferior. Entonces, para ser ordenados, vamos a decir que en la base del corazón, que está formada por los atrios, encontramos de derecha a izquierda las venas cavas superior e inferior, el surco interatrial, que está oculto por la desembocadura de las venas pulmonares derechas superior e inferior, la cara posterior de la aurícula izquierda o atrio izquierdo, que no se nota en esta imagen, pero tiene una leve impresión o una leve excavación que marca la impresión esofágica, a través de la cual el corazón entra en relación con el esófago y a través del cual entra en relación con los cuerpos vertebrales. Y por último, a la izquierda, la desembocadura de las venas pulmonares izquierdas, superior e inferior. Lo último que vamos a decir es que superior a la base del corazón vamos a observar las caras posteriores de los grandes vasos. En un plano más posterior, de la vena cava superior, y en un plano más anterior, del arco de la aorta. Si bien a lo largo de la explicación de cada una de las caras, e inclusive de la base, fuimos mencionando los surcos que dividen las cámaras cardíacas desde la configuración externa, vamos a intentar ahora localizar cada uno de estos surcos en cada una de estas caras. Vamos a empezar con la cara anterior o esternocostal y la cara diafragmática o inferior. En ambos vamos a poder ver este surco coloreado en amarillo que se encuentra dividiendo los atrios de los ventrículos. Y es por esto que se denomina surco atrioventricular o coronario. El surco marcado en rojo, en la cara anterior o esternocostal, es el denominado surco interventricular anterior, en el que localizamos estos pequeños vasos que corresponden a las arterias, arteria en realidad, y vena interventricular anterior. Y el surco que marcamos en rojo, en la cara diafragmática, corresponde también al surco interventricular, pero desde la cara diafragmática, donde pasa a llamarse surco interventricular posterior, y aloja a la arteria interventricular posterior y a la vena interventricular posterior o cardíaca media. Es importante que sepan que este surco es la proyección en la configuración externa del tabique interventricular y correspondería al mismo surco visto en distintas caras. Por eso adquiere distintos nombres. Las tres caras del corazón se encuentran divididas entre sí por tres bordes.
Estos van a ser el borde derecho, que es un borde bien delimitado y bien marcado, que separa la cara esternocostal del corazón de su cara diafragmática. Y como les dije recién, es un borde que se puede marcar y constituye una excepción a los bordes del corazón, ya que los otros dos bordes que vamos a ver son más bien superficies romas y no bordes estrictamente. Este borde derecho se extiende desde la desembocadura de la vena cava inferior hasta el vértice del corazón. Es casi horizontal, ligeramente convexo, y su convexidad mira hacia el diafragma, en el que reposa. En segundo lugar tenemos al borde superior izquierdo. Es el que los antiguos autores mencionaban como borde obtuso, que divide la cara esternocostal del corazón o anterior de la cara izquierda o cara pulmonar izquierda del corazón. Como dijimos, es un borde difícil de delimitar, al igual que el borde inferior izquierdo, que separa la cara pulmonar izquierda o cara izquierda del corazón de la cara diafragmática o inferior del corazón. Por último, el vértice del corazón, ápex o punta, que ya mencionamos anteriormente, iba a estar formado por ventrículo izquierdo, y siguiendo el eje del corazón, que iba desde posterior, anterior, superior a inferior y de derecha a izquierda, lo vamos a poder localizar en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. Conclusiones. En primer lugar, el corazón es un órgano hueco ubicado en el mediastino medio, dentro de la cavidad torácica. Se relaciona, siempre a través del pericardio, con elementos anatómicos próximos y las paredes de la cavidad torácica. Los atrios se encuentran superior y posterior en relación a sus respectivos ventrículos. Y por último, la forma del corazón se asemeja a la de una pirámide y posee de esta manera 3 caras, una base y un vértice. Esta es la bibliografía que utilicé. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, pueden consultarla en el aula virtual, en los foros de sus respectivos turnos. Muchas gracias.